Mira a tu alrededor, mira el mundo que hemos construido. Pantallas parpadeantes, rostros retocados con filtros, historias de éxito empaquetadas en montajes de 2 minutos. Celebramos la victoria, pero nos incomoda la sangre en el suelo. Aplaudimos la cima, pero apartamos la mirada de las uñas rotas, los dedos ensangrentados, el precio real de la escalada. Hoy vamos a hacer lo contrario. Hoy vamos a honrar el proceso, no el producto. Vamos a hablar de una mujer cuyo rostro es sinónimo de glamour casi mitológico. Una mujer que se mueve con la misma facilidad entre alfombras rojas y juntas directivas. Ícono de belleza, productora nominada al Oscar, esposa de uno de los hombres más ricos del planeta. Su nombre es Salma Hayek. Y si crees que su historia es un cuento de hadas, es porque solo has leído la contraportada. Si crees que fue una línea recta desde exótica belleza latina hasta la cima del poder mundial, te han vendido una mentira. La verdad es mucho más brutal, más fea y por eso mismo, infinitamente más inspiradora. Porque la historia de Salma Hayek no es la historia de una puerta que se abrió, es la historia de una mujer que se encontró con un muro de acero, racismo, sexismo, humillación, y en lugar de darse la vuelta, decidió atravesarlo con la cabeza. No estamos aquí para hablar de su belleza, estamos aquí para hablar de su guerra, y en su guerra vas a encontrar un espejo de la tuya, porque a todos nos dan un guión, un papel que se supone que debemos interpretar, y la pregunta que la vida de esta mujer te grita en la cara es simple: ¿vas a aceptar el papel que te asignaron? ¿O vas a quemar el guión y escribir tu propia epopeya con las cenizas? Olvida a la estrella de cine. Estás a punto de conocer a la guerrera. Todo comienzo contiene una jaula, y algunas de las jaulas más difíciles de romper son las doradas. Salma no nació en la pobreza, nació en la comodidad de Coatzacoalcos, Veracruz. Padre ejecutivo, madre, cantante de ópera, hogar católico, amor, educación, seguridad, todo lo que una niña debería tener. Y esa fue su primera jaula, las expectativas. La jaula del deberías. En su mundo, una joven de su clase debía seguir un camino predecible. Buena educación, matrimonio respetable, vida cómoda, decoro. El guión estaba escrito, pero dentro de esa niña había un cortocircuito, una corriente de desafío y también una lucha invisible. Le diagnosticaron dislexia, letras que bailan, palabras que no se quedan quietas, aprendizaje que se vuelve laberinto. Para muchos, eso sería una excusa. Para Salma fue su primer campo de entrenamiento. La dislexia la obligó a desarrollar otro tipo de inteligencia, observación brutal del comportamiento humano, lectura de gestos, emociones, silencios, memoria potente, trabajo doble para mantenerse a flote. La lección: tu mayor debilidad percibida suele esconder tu mayor superpoder. La cosa que te hace sentir inadecuado es, muchas veces, el gimnasio de tu alma. El catalizador de su rebelión llegó de la forma más inesperada: una película infantil, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. En la oscuridad del cine, algo hizo clic. No se enamoró de los actores, se enamoró del concepto de crear mundos y decidió: seré actriz. Su padre, práctico y racional, le dijo la frase que perseguiría su vida: es imposible. No había industria en su ciudad. Las actrices mexicanas no triunfaban globalmente, le daba hechos, realidad. Pero Salma no operaba en la realidad, operaba en la voluntad. Imposible no fue un punto final, fue una invitación a la lucha. Convenció a su familia, se formó, volvió a México y persiguió su sueño. Rompió la jaula dorada, eligió incertidumbre, eligió la posibilidad del fracaso. ¿Y tú? ¿En qué jaula dorada estás viviendo? A veces la seguridad es la prisión más peligrosa, porque sus barrotes son tan cómodos que olvidas que estás encerrado. El primer acto de todo héroe es el mismo: rechazar la llamada a la mediocridad. La primera conquista sabe dulce porque te prueba que el sueño no es locura. En Ciudad de México, Salma se mete en clases, se entrega al oficio. Su talento, su determinación y esa presencia imposible de ignorar la empujan rápido a la televisión. Y en 1989, con 23 años, llega la oportunidad que sacude al país: Teresa. Pero Teresa no era la heroína sufrida,
era una antiheroína, ambiciosa, compleja, manipuladora, fascinante. Salma la interpretó con profundidad, vulnerabilidad, fuego. México se enamoró. Teresa fue un terremoto cultural. Salma se convirtió en la estrella más grande de su país. Fama, fortuna, adoración, la cima. Y aquí es donde muchas historias terminan. Llegaste, ganaste, disfruta. Pero para un alma verdaderamente ambiciosa, la cima no es un hogar, es un mirador. Salma miró hacia el norte, vio Hollywood y supo que tenía que ir. Imagina esa locura. Eres reina en tu universo y renuncias a todo para ir a un país donde no hablas el idioma con fluidez, donde nadie sabe quién eres, donde tu estatus no vale nada. Vuelves a ser principiante, vuelves a ser nadie. ¿Por qué? Porque el crecimiento solo ocurre en el borde de tu zona de confort. En cuanto te acomodas, te estancas. Y para ella, el estancamiento era una forma de muerte. ¿Cuál es tu México? Ese lugar donde eres respetado, cómodo, seguro, pero por dentro sabes que te estás apagando. Salma empacó, se despidió de su reino y cruzó la frontera como inmigrante con un sueño ridículo. No sabía que el muro más duro no sería físico, sino un muro de prejuicios. Los Ángeles no fue un aterrizaje, fue un choque. Lo que en México era activo, aquí era pasivo. Su fama era inexistente, su nombre impronunciable, su acento, una marca que la etiquetaba como otra. Un día eres diosa nacional, al siguiente estás en clases de inglés conjugando verbos mientras se ríen de tu pronunciación. Humildad brutal, pero el verdadero golpe fue el racismo casual y sistémico de Hollywood. En México era Salma, en Hollywood era una latina, una etiqueta, una caja, y la caja era pequeña. Cuando empezaron las audiciones llegaban frases como puñales. Eres perfecta, pero el protagonista es blanco. El público no aceptaría que se enamore de alguien como tú. Y la peor, tu único trabajo posible aquí es interpretar a la criada. No era crítica a su talento, era un juicio sobre su existencia. El sistema diciendo, sabemos tu lugar, de rodillas, sirviendo al héroe blanco. Eso destruye a mucha gente. A Salma la encendió. Cada no se convirtió en combustible. Se matriculó con Stella Adler. Estudió como una obsesiva, películas, actuaciones, técnica. Mientras otros se quejaban, ella se preparaba para la oportunidad que todavía no existía. No controlas las puertas que el mundo te cierra, pero sí controlas lo que haces en el pasillo. Puedes llorar o convertirlo en tu gimnasio. Salma eligió lo segundo. Pasó años en ese desierto, sola, dudando, tentada a rendirse, pero recordaba su misión, no solo entrar, cambiar las reglas, y una mujer con una causa es una fuerza peligrosa. La grieta en el muro llegó con Robert Rodríguez y Desperado, 1995. El estudio quería una rubia vendible. Rodríguez luchó por Salma, y Salma luchó aún más. Tuvo que demostrarle a un sistema entero que una mujer mexicana podía ser protagonista romántica, deseable, fuerte, poderosa. Consiguió el papel. La película fue explosión, la química eléctrica, y el público estadounidense la vio. ¿Pero qué vio? Vio una bomba sexual, una latina picante. Hollywood la aceptó, metiéndola en otra caja, la fantasía exótica. Le llovieron ofertas, sí, pero eran variaciones del mismo estereotipo. La novia del mafioso, la femme fatale, la stripper con corazón de oro. El sistema ampliaba el guión, pero seguía controlándolo. La trampa es esta. Luchas tanto por entrar que, cuando te dejan pasar, aceptas migajas por miedo a volver a quedarte fuera. Salma no había renunciado a un reino para ser un fetiche glamuroso. Entendió algo decisivo. Si quería personajes humanos, complejos, reales, no podía esperar a que se los escribiera. Tenía que crearlos ella misma. Y empezó a obsesionarse con una figura que era espejo y mapa. Una mujer con una ceja única, una columna rota y un espíritu invencible. Frida Kahlo. En Frida no vio solo un papel, vio una misión. Y esa misión la llevaría a la guerra más oscura de su vida. Decidió producir y protagonizar una película sobre Frida Kahlo. Y comenzó una odisea de 8 años. 8 años de no. En Hollywood le decían,
Una película sobre una pintora mexicana discapacitada y comunista. ¿Quién va a poder ver eso? No podían ver la historia universal. Resiliencia, amor, arte, dolor transformado en belleza. Solo veían etiquetas, excusas para negar, pero cada no alimentaba el fuego. Salma se volvió experta en Frida, consiguió derechos, aprendió producción en trincheras, contratos, presupuestos, negociaciones. Se convirtió en productora antes de que Hollywood la aceptara como tal. ¿Tienes una Frida tú? Ese proyecto que te habla por dentro, que nadie entiende, que parece imposible, que no tiene retorno inmediato. Esa suele ser tu misión real. Y entonces, después de casi una década, apareció una puerta. Harvey Weinstein, el rey del cine independiente con Miramax, dijo que creía en el proyecto. Salma pensó, por fin, mi salvador. No sabía que estaba firmando un pacto con el diablo. El sí de Weinstein no era una alianza, era una adquisición. Él no quería ser su socio, quería ser su dueño. Y el activo que más codiciaba no era la película, era ella. Lo que Salma contaría años después fue una letanía de acoso y abuso psicológico. Llamadas a su habitación, proposiciones, exigencias, presión constante. Ella decía no, y cada no lo enfurecía más. Cuando no pudo poseerla, intentó destruirla. Empezó a sacar la película, amenazó con cerrarla, se quejó de su apariencia, dijo que Frida se veía fea, amenazó con reemplazarla. Una guerra de desgaste diseñada para romperla. La ironía era cruel. El hombre que prometía ayudarla a contar la historia de una mujer que jamás se rindió. Intentaba convertirla en víctima, pero Salma no vendió su alma. Luchó con inteligencia, legal, creativa, estratégica, porque ya no peleaba solo por la película, peleaba por su dignidad. El costo fue enorme, ataque de nervios, cuerpo rindiéndose, estrés insoportable, y entonces llegó el golpe final. Weinstein puso un ultimátum. Si quería que Frida existiera, tenía que filmar una escena de sexo lésbico con desnudo frontal completo. No era arte, era castigo, era humillación, era poder. Salma quedó atrapada entre su sueño y su dignidad. ¿Te imaginas esa elección? Decidió hacerlo para salvar la película, pero en sus términos, cerró el set, pidió apoyo, armó su ejército de ángeles. Aún así, el día del rodaje fue una tortura. Temblores, llanto, vómitos. Tuvo que tomar un tranquilizante para atravesarlo. Filmó la escena, salvó la película y pagó un precio terrible. Ese es el misterio del éxito que nadie cuenta. A veces, lo que ves en pantalla es una cicatriz, una prueba de guerra. No es victimismo, es supervivencia estratégica. Una general en una guerra asimétrica. Frida se completó. Y llegó la reivindicación. La película fue aclamada. Crítica y público vieron lo que Salma siempre supo. No era solo una cara bonita, era una actriz formidable y una productora poderosa. Llegaron las nominaciones, 6 al Oscar, 2 estatuillas. Y lo simbólico, lo histórico. Salma Hayek nominada a Mejor Actriz. La mujer a la que le dijeron, solo puede ser la criada, estaba en la cima del arte cinematográfico, la que decían que el público no aceptaría como protagonista mexicana, era celebrada por la academia. No solo ganó una batalla, redefinió el tablero. El mensaje fue claro: si no te dan asiento en la mesa, no pidas uno, construye tu propia mesa. Y eso hizo. Fundó Ventana Rosa Productions con una intención: abrir una nueva ventana para historias latinas y mujeres complejas. No esperar permiso, escribir, producir, decidir. Luego vino otra apuesta improbable: adaptar Yo soy Betty, la fea, al público estadounidense. De nuevo le dijeron que lo latino no se traducía. Salma vio lo universal, la experiencia de ser juzgado por la apariencia. Nació Ugly Betty, fenómeno cultural, premios, éxito, impacto y, más importante, representación. Oportunidades reales para muchos. Ahí está el patrón. Salma no se detuvo en su victoria. Sostuvo la puerta, abierta. Durante más de una década, Salma guardó el secreto de Weinstein. No por vergüenza, por supervivencia. En el Hollywood pre-#MeToo, hablar era suicidio profesional. Pero en 2017, el muro se rompió. Investigaciones destaparon décadas de abusos.
#MeToo explotó y Salma llegó a una encrucijada. Podía callar, era poderosa, rica, a salvo, pero entendió algo. El silencio que antes la protegía, ahora podía volverse complicidad, y escribió, no un tweet, un artículo, con nombre y verdad, contó lo que vivió, explicó por qué cayó, y se unió a un coro que cambió la cultura. Con eso su viaje se cerró, de actriz a productora a creadora de sistemas a voz que impulsa cambio. La historia empezó con una joven a la que le dijeron que su voz no importaba, y terminó con esa mujer usando su voz para ayudar a reescribir el guión de toda una industria. Y ahora llegamos al final de su historia, y al principio de la tuya. La vida de Salma Hayek no es un cuento de hadas, es un manual de estrategia. Lección 1. Rechaza el guión. El mundo intenta darte un papel, la chica buena, la obediente, la que no puede, la que sirve. Salma vio los papeles que le dieron, criada, bomba sexy, exótica, y se negó a decir esas líneas. Rompió el guión y escribió otro. ¿Cuál es el guión que estás interpretando sin cuestionarlo? Lección 2. Tu obstáculo es tu oportunidad. Dislexia, acento, herencia, estereotipos, monstruos de poder. Todo lo que parecía condena se volvió materia prima de su grandeza. ¿Cuáles son tus obstáculos? No son razones para rendirte, son resistencia. Y la resistencia es lo que fortalece. Lección 3. Juega a largo plazo. 8 años por Frida. 8 años de trabajo invisible. La paciencia no es pasiva, es guerra. Es sembrar en silencio con fe. Lección 4. Cuando derribes la puerta, no la cierres. El éxito es individual. El significado es colectivo. Usa tu victoria como herramienta, no como trofeo. Salma no tenía nada que tú no tengas. Miedo, dudas, dolor. La diferencia es que decidió que su sueño era más grande que su miedo, que su propósito era más fuerte que la humillación, que imposible era solo la opinión de alguien, no su realidad. El escenario es tuyo, el guión está en blanco, las cámaras están rodando. ¿Qué historia vas a contar? ¿La que te dieron o la que naciste para escribir? Ve y exige tu primer plano. El mundo ha esperado demasiado para escucharte decir tu verdad.